Bienvenidos, camarada Juan y Pablo de Ecuador, camarada José de Venezuela, que se suma a partir de hoy a las conferencias, el camarada Santino, yo soy Martín Guevara. Estamos iniciando la conferencia, como habíamos acordado, para tratar un tema extraordinaria importancia, el tema de el impacto del COVID sobre la sociedad, nuestras sociedades, los planes de vacunación que los distintos países capitalistas están llevando a cabo y cómo es la interpretación marxista, desde nuestra óptica marxista, a esta situación de muchísima actualidad y vigencia, ¿no? Entonces, bueno, camarada, yo antes que nada quería hacer una breve referencia y luego, por supuesto, el que quiere participar levanta la mano. Que es el tema que últimamente, no sé si lo vieron, que hay varios actores mundiales que están pidiendo la cuestión de que se deje de lado el derecho de propiedad intelectual, el derecho de las patentes, de los laboratorios, grandes oligopolios mundiales que han desarrollado eh, las vacunas, pero que no tienen la capacidad de realizar una producción en masa para terminar de una vez y por todas este flagelo. Todo porque ponen en primer lugar, como siempre pasa en esta época imperialista, a el derecho de propiedad intelectual y la sacrosanta el derecho de propiedad, ¿no? Que es mucho más importante para los imperialistas que el derecho a la salud de las masas. Eso me parece que es un tema fundamental que incluso se podría, porque lo que se puede alegar en contra es que los laboratorios han invertido, todos estos oligopolios, han invertido millones en investigación y lógicamente quieren reembolsar su inversión. Pero eso no sería un problema porque primero, lo primero, digamos, primero la salud y luego se reembolsaría en todo caso el dinero que corresponde, ¿no? Porque también otra cosa que se ve es que hay una enorme diferencia en los precios de las vacunas. Vacunas que salen $30, $50 y vacunas que salen muchísimo menos. Es algo que no se entiende, ¿no? Cómo los laboratorios, en muchos casos, están abusando de su posición, ¿no? Claramente abusando de su posición monopólica. Y otra cosa que me parece importante también que quería hablar para hacer una presentación es lo que pasó acá en Argentina, que probablemente haya pasado en muchos países del mundo, que fue que el Congreso argentino renunció, hizo lo que se conoce legalmente a la prórroga de la jurisdicción pedida en conjunto por todos los laboratorios diciendo que de lo contrario no nos iban a dar las vacunas porque ellos están muy preocupados de las eventuales indemnizaciones que deban afrontar y para eso pidieron la prórroga de la jurisdicción, es decir, que cualquier juicio que un damnificado argentino le haga por haber sido perjudicado por la aplicación de la vacuna, debía hacérselo en los países de origen de los laboratorios. Así que bueno, camarada Santino, te cedo la palabra. Sí, gracias Martín. Bueno, yo quería comentar rápidamente algunos datos muy interesantes acerca de lo que tiene que ver con la distribución de las vacunas, su producción y cómo entre los países, entre los distintos países capitalistas, se compiten entre sí para vender su vacuna más cara o ese tipo de cosas, ¿no? Lo primero que tenemos que mencionar es que los medios de comunicación de todo el mundo constantemente hablan, desde el año pasado, de una crisis sanitaria, es decir, de un desplome económico causado por la pandemia y otras expresiones similares. Entonces, y puede parecer una expresión inocente, pero en realidad lo que logran con estas expresiones es tapar la verdadera naturaleza de la actual crisis, que no es simplemente una crisis sanitaria, sino que es una crisis del sistema capitalista. Un sistema económico superior al capitalismo, como lo es el socialismo, podría hacer frente a la amenaza del virus de manera mucho más eficiente.
Y eso, evidentemente, o sea, los medios de comunicación son financiados por capitalistas, es decir, por gentes privilegiadas por el capitalismo, y por lo tanto se empeñan en ocultar esa verdad. Para ellos, cualquier sistema económico colapsaría ante el virus, es decir, le echan toda la culpa a lo externo, no a lo que viene siendo el funcionamiento del sistema capitalista que impide a la sociedad defenderse correctamente. Y justamente lo que caracteriza al capitalismo es que los recursos que posee la sociedad para producir la riqueza son la propiedad privada exclusiva de un pequeño número de capitalistas. Entonces, esto lamentablemente se hace extensivo a la medicina, lo cual genera un impacto extremadamente perjudicial para el sistema de salud de los países, ¿no? Como lo estuvimos viendo últimamente en todo el año 2020 prácticamente y en los primeros meses de este año 2021. Y la primera consecuencia del funcionamiento del capitalismo en lo que tiene que ver con la medicina es el altísimo precio de las vacunas, lo cual beneficia extraordinariamente a las grandes empresas farmacéuticas que lucran con las enfermedades y lo único que les importa realmente es aprovechar cualquier oportunidad para enriquecerse más y más. O sea, para las grandes farmacéuticas, la crisis que se está ocasionando, la pandemia no es una desgracia, sino que es una oportunidad para estas empresas, porque justamente pueden enriquecerse muchísimo más. Y vamos a hablar de datos concretos. La vacuna de Oxford AstraZeneca, ¿verdad? Que son dos empresas farmacéuticas, fue financiada en un 69% por los gobiernos y en un 31% por organizaciones sin fines de lucro. Es decir, ni siquiera un 1% de la financiación de esta vacuna fue realizada por empresas privadas. Luego, la vacuna de Novavax también es un 82% pública y un 18% a cargo de organizaciones sin fines de lucro. Me refiero a la financiación, no a la propiedad. Luego, la financiación de la vacuna CureVac es un 75% pública y un 25% privada. Esta sí tiene un componente privado. Y las únicas dos vacunas que son financiadas al 100% por empresas privadas son las vacunas de Sanofi GSK y Translate Bio. Esas sí fueron financiadas completamente en un 100% por empresas privadas. Pero en total, el 62% de la inversión en investigación científica para producir vacunas contra el virus proviene de los gobiernos, el 14% de organizaciones sin fines de lucro y solamente el 24% proviene de empresas privadas farmacéuticas. Y evidentemente, si tenemos en cuenta estos datos, ya como tú mencionaste, Martín, que se podría decir que los altos precios están justificados porque fue un año muy intenso de investigación, de mucha inversión riesgosa. Eso es una estupidez porque realmente una gran parte de la financiación para la investigación científica fue realizada por los gobiernos, que son los que compran las vacunas y aumentan las ganancias de las farmacéuticas, y apenas un pequeño porcentaje proviene realmente de las empresas privadas que producen esas vacunas. Y fíjense cómo lucran estas empresas, que farmacéuticas privadas como AstraZeneca y Moderna están cobrando cifras que superan los miles de millones de dólares. AstraZeneca, sin ir más lejos, incrementó sus ganancias en un 159%. Es decir, lo duplicó y no solo lo duplicó, sino que prácticamente lo triplicó. Por ejemplo, Moderna cobrará 13.200 millones de dólares y Pfizer cobrará 19.300 millones de dólares más que los años anteriores a causa de la venta de la vacuna. Entonces, en conclusión, estos datos lo que demuestran es que la implementación de las vacunas para poner un fin a la pandemia se demora meses e incluso años por culpa de que unos pocos privilegiados quieren lucrar con la necesidad de la población. Y justamente aquí podemos ver claramente en un caso concreto lo que los marxistas hablamos de que el trabajador lo que produce luego no lo puede comprar. En este caso es igual, es un caso concreto. Es decir, los trabajadores que producen las vacunas y también aquellos que no las producen, pero que indirectamente contribuyen a su producción, no pueden acceder a las vacunas justamente a causa de su altísimo precio. Y lo último que quería comentar es que la segunda traba que está imponiendo el capitalismo a la defensa contra el virus
es la desigual distribución de las vacunas entre los países. ¿Por qué? Pues porque el capitalismo justamente implica la existencia de países extremadamente ricos por un lado y otros países extremadamente pobres por el otro, lo cual ya de por sí trae como consecuencia que la vacuna sea producida primero en aquellos países con mayor poder económico, con mayor concentración de capital. Y no solo eso, sino que además las vacunas poseen una patente, como mencionó Martín, que impide que los laboratorios de los países que no son potencias mundiales produzcan la vacuna. Y sin ir más lejos, el 75% de las vacunas se encuentra concentrada en 10 países, que son países como Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos, China y Rusia, y ese tipo de países que son las potencias económicas. El 25% restante de las vacunas se tiene que distribuir entre el 96% restante de los países. ¿Y qué pasaría en un sistema socialista, que es lo que propone el marxismo? Que las patentes no existen. Y por lo tanto, la sociedad de forma organizada, de forma planificada, no anárquica, produciría la vacuna en todos los laboratorios posibles justamente para acelerar el proceso. Entonces, en el capitalismo se puede ver cómo la ganancia pone trabas a las medidas sanitarias y perjudica a la salud de la población. Eso quería comentar. Muy bien, muchas gracias, camarada Santino. Te cedo la palabra a José. Camarada José de Venezuela. Sí, gracias. Bueno, nada, quería como redondear un poco lo que ha comentado hasta ahora los compañeros. Y básicamente la cuestión de las patentes es una característica muy específica de cómo funciona la propiedad dentro del capitalismo, en donde se limita el avance de las demás naciones que quizás estén en una posición menos aventajada al desarrollo para aprovechar estas desventajas a su favor. Entonces no nos debe extrañar que digamos, la estructura capitalista busque ante todo un beneficio económico, porque ese es la razón de su existencia como tal. El sistema no tiene como objetivo o no se plantea como objetivo subsanar los distintos problemas que puedan presentarse en las diferentes naciones, dejando a un lado la pandemia, cosas tan naturales como son la vivienda, la educación, el calzado, la vestimenta, la cultura. Todo eso son criterios que para ellos solo sirven como un factor de dominio sobre la sociedad. Y en este caso, que es un caso tan puntual como lo es la salud, se remarca aún más por la cuestión de que es una oportunidad, como dijo el compañero, para duplicar o triplicar sus ganancias. Entonces podemos ver con la cuestión de los precios de las vacunas cómo esta diferencia se va marcando, y no solo en el precio, sino también en las condiciones que imponen estos monopolios de la salud a los diferentes países, condicionándolos para que al adquirir sus vacunas tengan que ceder parte de su soberanía, entregar recursos naturales del país para poder garantizar entre comillas, que se le pueda distribuir la vacuna a esos países. Y algo más importante aún es la desfachatez que tienen al no comprometerse con cumplir distintos aspectos, como lo son en el caso de efectos secundarios que puedan tener las vacunas. Básicamente se lavan las manos, los problemas en la distribución de la cadena de frío que pueda tener el país también se lavan las manos, y básicamente después de haber cedido recursos y soberanía también tienen que asumir las naciones todo ese tipo de criterios que están por el medio y que muchas veces obviamos. Y otra cosa que quería también aportar, en base a los comentarios que se hicieron, es cómo se ha ampliado la brecha social entre la clase trabajadora y la burguesía como tal. Mientras en estos casi ya año y medio que vamos, la burguesía ha incrementado sus ganancias y el sector trabajador o popular
De hecho, ha tenido que sumergirse aún más en la burbuja de deuda, sobre todo en los países de Europa y Estados Unidos, donde las personas han tenido que llevar al máximo ese, digamos, ese límite de crédito, y que a la actualidad empieza a ahorcarles porque ya no existen opciones para financiar, digamos, su precarización, y esto como tal lleva a unas circunstancias que marcan de manera muy clara que dentro del capitalismo no existe una estructura que se plantee disminuir esa brecha diferencial, sino que le es conveniente aumentarla para en base a eso hacer, digamos, más efectivo su control en base a lo que es una política del terror. Sí, sí, exactamente lo que dices, José. Realmente se ha incrementado considerablemente, ¿no? La situación que mencionas. Camarada Pablo, Juan, querían tomar Juan, te cedo la palabra. Sí, querido camarada. Otra cuestión que debemos tener en consideración es, una vez obtenidas las vacunas, los gobiernos, la desigualdad con que estado estas aplicándose. En el caso ecuatoriano se da algo ya ya pasa de la impresión negativa. Imagínense que trajeron poquísimas vacunas y en vez de las pocas que se trajo, en vez de dedicarlas al personal que está directamente, personal sanitario, que está directamente luchando contra la pandemia, estas fueron donadas, regaladas a gente VIP, que fue un fenómeno que también sé que pasó en Argentina. Es decir, las pocas que hubo fueron destinadas a personas que en ningún momento están, como vulgarmente se dice, al pie del cañón. Lo que están frenteando día a día y tienen que ver ese dolor tremendo de lo que significa tratar personas con COVID. Entonces, hasta en ese sentido se ha visto un desprecio total a dar la prioridad de quienes deberían de haber recibido las primeras dosis, cómo organizar, es decir, este sistema capitalista es un desorden. Hasta la lógica te manda a decir de que hay personal de primer orden que debería ser el primero en ser vacunado, el que está todos los días conviviendo con el virus, cuando aquí todavía no se ha terminado, las pocas dosis que han llegado todavía no se termina a todo el personal sanitario de dar. Y eso es algo increíble, compañero. Quería aportar esa idea también, que la aplicación también es una desgracia para los pueblos en general. Sí, sí, eso ha pasado, como decías, en Argentina también. Todos los que tenían conexiones políticas con el gobierno actual, y bueno, y una posición económica privilegiada, accedieron a las vacunas muchísimo antes, salteándose todo el orden de prioridades que se había establecido, ¿no? Camarada Pablo. Sí, camarada, muchas gracias. Estaba reflexionando luego de las intervenciones de Santino y de José, que aclaran muy bien el problema de la desigualdad o del monopolio de la producción y distribución de las vacunas, pero con el antecedente de que esta política mundial, ¿no?, que ha propiciado la expansión tan vertiginosa de este virus, es producto de una política, una estrategia imperialista. Cada vez y cuando se va demostrando que Estados Unidos deliberadamente soltó, digámoslo así, figuradamente, ese virus en Wuhan, en China, para echarle la culpa a China de que era el responsable de la expansión de este virus, justamente en la ciudad donde existe un centro de investigaciones sobre los diferentes coronavirus, porque ustedes saben que no es solamente el que genera la enfermedad COVID, sino que otras enfermedades también. Es una familia de coronavirus, llamados así por la forma que tienen, ya, y que ya se investigaba en otros laboratorios de otros países como Inglaterra, en la propia Estados Unidos, en Europa, etc. Es decir, que responde a una estrategia imperialista, primero por la pugna
entre el imperialismo yanqui, digamos el clásico, y el neoimperialismo que es China en este momento. Esa disputa comercial y económica que trataba al menos Trump, y creo que Biden sigue esa misma política de tratar de prestigiar a China y debilitarla en el contexto geopolítico mundial. Pero también porque hay el criterio, ustedes recordarán que por ejemplo, esta señora que fue directiva del Fondo Monetario Internacional dijo que había muchos viejitos y que eso dificultaba el desarrollo de la economía. Y un congresista norteamericano también dijo de que los abuelitos deberían de morirse para darle oportunidad a los hijos y a los nietos. Es decir, responde a una política malthusiana de pretender reducir la población mundial, ¿no? Sobre todo la que ya aparentemente no forma parte de la población económicamente activa, y tener, por lo tanto, menos dificultades para poder expandir su dominio. Entonces creo que lo mismo pasa, si ese es el antecedente desde el punto de vista, o mejor dicho, el antecedente de por qué esta pandemia de un virus que fue modificado genéticamente para hacerlo resistente en el laboratorio, igual responde a eso la vacuna como un simple negocio de las multinacionales farmacéuticas. Y eso no es nuevo, camaradas, ustedes saben. El cáncer, por ejemplo, desde 1940 se conocía la causa y la forma de tratarlo, ¿ya? Y ocultaron esa información del médico que lo descubrió, ¿ya? Y así ha pasado con otras enfermedades y también con otras actividades de la producción capitalista mundial. Entonces, esa lucha es realmente una lucha antiimperialista. Recabar o reclamar la exigencia de que las vacunas sean repartidas, por ejemplo, la idea de que liberarlas de las patentes para que puedan tener acceso y otros laboratorios producirlas, es realmente en el fondo una lucha por la supervivencia de los pueblos, es una lucha también política y económica, porque efectivamente una población enferma o con el temor, con el pánico de ser contaminada, no produce, y con la obligación de los confinamientos, como está pasando ahora aquí en el Ecuador, le impide que la gente pueda producir. En una economía como la nuestra, cuyo 60% de las actividades son comerciales, con un bajo nivel de industrial, una agricultura poco tecnificada, solamente aquella dedicada a la exportación, pero la economía de subsistencia de la que nos alimentamos toda la población está en manos de los pequeños productores, ya poco tecnificados, ya sometidos a la voracidad de los intermediarios y de los mismos monopolios de la producción y distribución de alimentos, como los grandes supermercados. Entonces, seguimos más bien en la pendiente hacia una agudización de la miseria, del hambre y de la muerte, de la enfermedad y la muerte ahora con esto del coronavirus. Entonces, esas reflexiones que quería hacer, es decir, que el problema no es solamente un problema sanitario, como me parece el partido Santino, sino que en el fondo económico es una lucha antiimperialista global que tenemos que enfrentarla, y que particularmente en América Latina necesitamos recuperar la orientación, la tendencia hacia los gobiernos llamados progresistas en general, del cual los marxistas no podemos estar ajenos. Tenemos que participar de esos procesos, incluso como ha pasado acá en el Ecuador, perdiendo las elecciones, pero perder las elecciones no significa que se han agotado las opciones de desarrollo político y de organización de las masas, y en eso estamos empeñados particularmente, porque además, ustedes saben, hay sus limitaciones en este gran bloque histórico, y significa pues haber apoyado al partido de Correa, ¿cierto? Esa es la realidad. Entonces yo pienso que esa reflexión es importante, que entendamos que la lucha por obtener la vacuna y en definitiva la lucha contra la pandemia es en el fondo una lucha política económica antiimperialista. Eso, camarada. Muchas gracias, Pablo. Bueno, camaradas, ¿alguien quería volver a participar así vamos ya cerrando la conferencia? ¿Agregar algún dato más? Yo puedo comentar que el tema de dónde era aprobada una vacuna o no, también fue parte de esto que está mencionando Pablo, ¿no? De lucha interimperialista. Por ejemplo, los europeos en un principio no querían aprobar la vacuna rusa, ¿no? Lo mismo
Estados Unidos, los medios de desinformación yanquis hablaban mal, ¿no? Desacreditaban a la vacuna rusa como que era imposible que ya en agosto del año pasado ya hayan empezado con las pruebas, ¿no? Pero bueno, todo dentro del marco de la puja interimperialista entre Estados Unidos, el bloque de Estados Unidos e Inglaterra y el bloque chino-ruso, y con Europa en el medio, ¿no? Más, por supuesto, más aliada claramente al imperialismo yanqui, ¿no? Y también en el caso de Venezuela, José, no sé si estás al tanto, yo me enteré acá por los medios, el acto de demagogia de Juanito Alimania, ¿no? Diciendo que aprobaba la utilización de fondos que Estados Unidos le incautó al gobierno venezolano, aprobaba, ¿no? Entre comillas, utilizar esos fondos para comprar vacunas, ¿no? En una actitud claramente demagógica, para tratar de sumar puntos, ¿no? De como que estaba preocupado por la salud de los venezolanos, ¿no? No sé si estabas al tanto de esa situación. Acá salió en los medios, en el Infobae particularmente, ¿no? Pero bueno, sí, te escuchamos, José. Sí, bueno, con respecto a ese tema bueno, yo recopilé aquí un material como para desarrollarlo de una manera más amplia. Básicamente, con lo que acabamos de dar, los intereses del capitalismo están en la adquisición de capital rápido, capital que se produzca a una velocidad, digamos, desproporcionada a sus intereses, ¿sí? Entonces, más o menos esa noticia que se generó alrededor de Guaidó cumple con esa premisa y que básicamente se pasa por el forro, como dicen los argentinos, todos los protocolos que puedan tener a nivel sanitario interno al ingresar una vacuna. Entonces, lo que estaban tratando de hacer, digamos, ese bloque que básicamente ya aquí dentro de la sociedad venezolana el descontento que se manifestaba en esa postura oposicionista como tal, ha ido mermando en virtud del poco alcance que tienen dentro del territorio. Entonces, el punto de incidencia que ellos tienen ahorita es a nivel internacional. Internamente esas noticias no calan dentro, hablo de, digamos, de esa postura dentro del país que se opone al gobierno o a la estructura revolucionaria. Ellos básicamente están huérfanos. Para ellos eso no significa nada al final porque saben que puede derivar en una mentira, en una manipulación. Entonces ellos internamente ya están desacreditados. Eso lo quería aportar como para que se entienda cómo es internamente aquí el movimiento de las ideas como tal. Entonces, ese movimiento que viene a hacer este señor está orientado más en favorecer a factores del capitalismo en la adquisición de una vacuna que ya en Europa está siendo rechazada, como es la AstraZeneca. Y por allí es donde se viene esa pseudo negociación. Hay que recordar también que no hace menos de 2 meses se destapó una olla de corrupción, una trama de corrupción dentro de la oposición que representa a esta gente, en donde se apropiaron de 40.000 millones de dólares, que bueno, uno como un común trabajador, pues le parece como una cifra, bueno, sí, mucho dinero, pero no alcanzamos a deducir cuánto es ese dinero. Y si lo comparamos con la adquisición de deuda que hizo Argentina a través del FMI, que fueron unos 50.000 millones de dólares, ya podemos tomar una medida más amplia, porque si un país necesita un crédito, entre comillas, para subsanar sus problemas internos económicos, que sabemos que es una falacia, cómo es que una persona que tiene unos fondos logra obtener esa cantidad de dinero. Aparte, digamos, en infraestructura que tiene el Estado venezolano fuera, más o menos tienen un botín de unos 200.000 millones de dólares, si no me equivoco. Entonces, estamos hablando de que ahí se está discutiendo más que todo es cómo se va a repartir esa riqueza, ¿sí? En manos
de esa expropiación que hicieron por el capital financiero como tal internacional. Entonces, por allí más o menos donde se va manejando ese criterio de hacer entrar esa supuesta vacuna en una preocupación, entre comillas, también por la salud de la gente, cuando ni siquiera teniendo el capital y la infraestructura para producir y subsanar problemas internos, no se ha hecho hasta el momento. Entonces, es importante recalcar ese punto. Lo otro que quería abordar sobre el tema de las vacunas en el caso de Venezuela y que se relaciona mucho con el precio de las vacunas, es que nosotros debemos repagar. O sea, no solamente es la cuestión de que se incrementen los precios de la vacuna, sino que por la cuestión de bloqueo, tanto para que el Estado venezolano movilice el dinero hacia otras cuentas en otros países, por allí ya tenemos un cerco. Y lo otro es que tenemos otro cerco en lo que son los recursos que tiene Venezuela en el exterior, que se fueron apropiados por parte del capital financiero que apoya toda esta arremetida contra la nación. Entonces Venezuela debe sortear todos esos obstáculos para hacer llegar el dinero a su destino. De hecho, el compañero Arias, en una entrevista decía que parece casi ridículo que Venezuela haya tenido que hacer llegar el dinero casi que en maleta. O sea, es como que si estuvieran pagando un pan, una cosa, ¿entiendes? O sea, es tal el nivel de ensañamiento contra nuestra nación que ni siquiera para un proceso como lo es el de la salud nos permite movilizar el dinero. Entonces, ya esa etapa del dinero se ha ido superando y en el caso de China y de Rusia se le han ido haciendo los pagos correspondientes y que es donde está el grueso para nosotros de la adquisición de vacunas. Con lo del COVAX, que ahorita esta semana se terminó de liberar también el dinero para hacer los pagos y toda la cuestión, solo representa un 20%. Entonces, en relación a los pagos de la vacuna, esos pagos ya están hechos y están firmados los convenios tanto con China y con Rusia para hacer la adquisición de esas vacunas. Entonces ya la matriz de desinformación como tal de las plataformas capitalistas no está enfocada en que Venezuela no ha adquirido las vacunas, sino está enfocada más bien en cómo van a hacer llegar esas vacunas. Y entonces hay una gráfica que yo estuve buscando que más o menos explica cuáles son las compañías navieras más grandes del mundo. Y entonces en la lista, y no solamente las compañías navieras más importantes del mundo, sino aquellas compañías navieras que tienen la capacidad de hacer transporte en frío, porque es una característica importante de la vacuna. Cuando se pierde la cadena de frío, pierde básicamente el contenido que traes allí, y es una de las políticas que aplican mucho, no sé si es directamente los laboratorios o las cadenas de distribución que imponen estos criterios a las naciones al entregarle las vacunas, que ellos no se responsabilizan si en algún momento se rompe esa cadena de frío, y es una responsabilidad que tienen que asumir los estados y que bueno, raya en lo ridículo, ¿no? Porque si se supone que la empresa privada garantiza el mejor funcionamiento y todo lo demás para hacer efectivo todas sus cadenas de distribución, entonces esto básicamente rompe con esa premisa. Pero entonces, para seguir avanzando, lo que quería comentar es que Maersk, la compañía naviera, es básicamente la líder con 713 buques operativos. Luego le sigue la MSC con 587. Después viene COSCO, que están aliados con una compañía china que se llama Ocean Shipping Company. Que bueno, básicamente esa compañía que acabo de mencionar, con 501 buques operativos, CMA-CGM con 553, y todos estos a su vez son empresas que están relacionadas con o que están sujetas a las políticas que el capitalismo impone para lo que es el comercio exterior. Entonces, el mayor punto, el punto donde cae la mayor problemática que tiene Venezuela ahorita para hacer llegar las vacunas es en el tema de la distribución.
o cómo van a llegar esas vacunas aquí en Venezuela, porque esas empresas, por lo dicho anteriormente, que están sometidas a esas políticas internacionales, al prestar un servicio al Estado venezolano, pueden caer en sanciones. Y bueno, ya sabemos que ellos no van a arriesgar su integridad o su prestigio, no sé cómo se le pueda decir, ante la comunidad internacional, por favorecer a un país en una necesidad, porque eso corresponde a unos intereses directos del capital. Entonces, a lo interno, y de hecho en muchos movimientos o posturas izquierdistas dentro de lo que es el movimiento revolucionario, hasta hace menos de 15 días, la misma propaganda la estrategia de contrainteligencia que lleva a cabo la hegemonía capitalista permea ciertos círculos, ciertos sectores dentro del movimiento que se dejan permear por esta información, haciendo un reclamo de dónde estaban los 10 millones de vacunas que se le habían pagado a Rusia, dónde están la cantidad de vacunas que nos ha aportado China, y obviando todo esto que he comentado antes. Entonces, ahorita se está tratando de solventar esta situación para hacer llegar las vacunas. De hecho, las vacunas que han llegado a Venezuela han sido a través de transporte aéreo, y lo ha gestionado la empresa nacional de transporte aéreo, que es Conviasa. Y bueno, con eso es lo que se ha logrado vacunar, sobre todo a todo el sector de la salud y bueno, parte de lo que es de todos estos compañeros que están a cargo de todas estas actividades. Y lo otro que también quería aportar, ya para cerrar, es que aún cuando se hace hincapié sobre este inciso de la problemática que tiene Venezuela, también se presenta que en los países de Latinoamérica, en su mayoría, exceptuando, no sé, Chile, que tiene como la mayor tasa de vacunación en Latinoamérica, tienen problemas similares en cuestión no solamente de la distribución, sino de la adquisición misma de las vacunas por temas de lo que son las exigencias que piden las empresas para su adquisición. Entonces, a Venezuela se le trata de atacar con todos estos criterios, obviando que muchos países de Latinoamérica también tienen el mismo problema. Y a lo interno se presentaría luego otro problema también, que es cómo hacer llegar las vacunas a los sectores más alejados de los centros urbanos, que no es una realidad simplemente de Venezuela, sino que es una realidad latinoamericana, sobre todo en los países andinos, donde hay lugares muy apartados, las zonas amazónicas, donde es casi imposible llegar con todos los protocolos que necesita hacerse llegar esa vacuna. Entonces son criterios que debemos manejar para saber más o menos cómo se posiciona esta problemática y alejarnos de lo que es la manipulación mediática en base a lo que es el tema de las vacunas en Venezuela. Entonces, aquí en Venezuela, yo de manera particular, con el tema de las vacunas, y que creo que también es importante hablar sobre el desarrollo de la vacuna cubana, que para mí es una punta de lanza importante para nosotros, porque esto va a permitir un poco más de soberanía a nivel de lo que es la distribución, pero esto también conlleva a que los países estén dispuestos a crear, digamos, los mecanismos para agilizar los laboratorios en América Latina y ceder esas patentes para su producción, y nosotros estaríamos con eso básicamente haciendo un frente a lo que es toda la extorsión que quiere hacer la plataforma como tal de las farmacéuticas que buscan manipular toda esta situación. Con eso quería cerrar. Muchas gracias, José. Sí, sin duda, el tema de la vacuna ha sido el centro de una disputa interimperialista muy fuerte, a ver si la vacuna rusa o la vacuna del laboratorio Pfizer, la Yankee, era la más utilizada. En nuestra área, acá en América Latina, se notó muy fuerte la disputa. El mecanismo ese de COVAX, que supuestamente
lo crearon para ayudar a los países más pobres. Como tú dices, José, no llega ni siquiera al 20% del total de vacunas que se podrían disponer. El laboratorio ruso hizo un convenio con Argentina, ahora se fabrica la Sputnik en Argentina, pero como decía el camarada Santino, es completamente insuficiente, ¿no? Que un laboratorio u otro laboratorio, no, tendría que ser mundial, ¿no? Y la única forma que sea mundial no es a través de los convenios entre eh, laboratorios, sino que sea una política mancomunada, ¿no? Para hacer frente a una amenaza muy importante que, como estaban señalando anteriormente Pablo, ¿no? A ellos les viene muy bien este tema. Para ellos, nuestros jubilados son una carga que les vendría muy bien sacársela de encima. En Argentina, por ejemplo, un hecho histórico importantísimo tuvo como centro a una ley para bajarle la jubilación. Una ley que intentó aprobar Macri, que dio lugar a una manifestación de masas. Más de 500.000 personas se movilizaron contra esa ley que le rebajaba las jubilaciones. Y acá se conocen los marxistas, por lo menos sabemos que ese fue el inicio del fin del gobierno macrista. O sea, que fíjense qué importante que es la cuestión jubilatoria la cuestión de la masa de recursos que los estados lamentan perder porque se lo tienen que dar al sector de los jubilados, ¿no? Y la disputa económica que hay, ¿no? Es un hecho importantísimo en nuestra época. Así que bueno, camaradas, si nadie quería agregar más nada, cerramos la conferencia. Bueno, les agradezco la participación. Sí, José, te escucho, te escuchamos. Disculpa, otra cosa que quería exponer para cerrar también. Es el tema de la vacunación, que mientras no se haga un control y se siga dando, que bueno, esto no nos, repito, no nos debe extrañar porque para mí va a seguir siendo así, siempre se le va a seguir dando interés a la cuestión de la explotación asalariada. Entonces tenemos el ejemplo de Chile, donde sí ciertamente tienen una tasa de vacunación bien alta, pero el nivel de infectados sigue creciendo. Y esto se corresponde a que no existe una planificación de las actividades, pues tanto las personas se vacunan, tienen que volver a tomar sus puestos de trabajo y esto conlleva un alto grado, a un alto riesgo de contagio y por su vez aumenta las estadísticas, y esto es algo que se presenta también en Estados Unidos, en diferentes países, que solo es cuestión de ubicarlos como tal, pero que con la vacunación no se cumple totalmente con la tarea de subsanar el problema de salud, sino que debe existir una planificación como tal, y para eso necesitamos una organización popular, gobiernos, digamos, que estén dirigidos por la clase del proletariado y toda una estructura de organización que ponga como interés los intereses de la mayoría y no los de una minoría que sigue explotando a través de su sistema. Sí, acá también pasa, se han elevado muchísimo la tasa de contagio porque acá lo primero es la preservación de las ganancias de las empresas capitalistas que necesitan seguir funcionando. Los obreros se están contagiando en masa, eso no les importa. En todo caso, lo reemplazan al obrero que está enfermo o aumentan los turnos de producción los fines de semana. Ellos le van a encontrar la vuelta. La salud no les importa, eh, a diferencia de nosotros, ¿no? Que sí, por supuesto, en un sistema socialista y debe ser la principal preocupación, ¿no? La salud de los trabajadores, que es lo único que tenemos los trabajadores, ¿no? Si perdemos la salud, perdemos todo, porque todo gira en cuanto al trabajo, ¿no? Que nosotros podemos dar en esta sociedad, lamentablemente. Muchas gracias, camaradas, por la participación. Bueno, José, como te había dicho anteriormente, antes que empiece la conferencia, estás invitado a participar en las siguientes conferencias. Y bueno, seguimos acá renovando el compromiso, camaradas, todos los domingos para tratar temas de actualidad y temas históricos desde la óptica marxista. José, ¿sí?
Bueno, pensé que ibas a hablar. Bueno, camaradas, nos vemos la semana que viene. Nos Venceremos. vemos. Por Voy a parar supuesto, la camarada. grabación. Saludos, venceremos.